Una madre soltera que trabajaba como conserje calmó a la hija del rey vampiro, que gritaba en el pasillo del palacio a las 3 de la mañana. Todas las niñeras reales habían renunciado en cuestión de horas. Lo que nadie sabía era que la niña no había hablado en 2 años, y que el afligido rey vampiro, que observaba desde las sombras, acababa de encontrar a la única persona que podía llegar hasta ella. Maya Torres apretó la cabeza de la fregona contra el mármol y observó cómo el agua rosada se arremolinaba hacia el desagüe. Era su cuarto cubo desde la medianoche, con las manos en carne viva por la lejía y la espalda baja cantando esa canción familiar de demasiadas horas, inclinada sobre demasiados suelos. El contrato del palacio le pagaba el triple de su sueldo en la cafetería, pero el turno de noche significaba que solo veía a Jamie en el desayuno antes de la escuela. Le besaba la frente mientras él comía cereales medio dormido, su hijo creciendo en esos robados minutos matutinos, mientras ella fregaba sangre de una piedra que costaba más que el alquiler de todo su año. Las 2:47 de la mañana parpadearon en la pantalla de su teléfono cuando comenzaron los gritos. No la angustia educada de un niño que quiere atención, sino algo animal y crudo que resonó por los pasillos del ala este como un cristal arrastrándose sobre metal. Maya se enderezó, con las vértebras crujiendo, y 3 guardias de seguridad pasaron corriendo a su lado en formación, sus botas martilleando el mármol, las radios crepitando con coordenadas que no entendía. Regresaron en menos de un minuto. Uno tenía marcas de garras en la cara, 4 líneas paralelas que manaban sangre roja, y era el afortunado a juzgar por cómo los otros miraban al suelo y seguían caminando. Los gritos continuaron, subiendo y bajando en intensidad, y Maya se encontró avanzando hacia ellos, con la fregona olvidada en el cubo. Sus pies la llevaron más allá de retratos de rostros severos y apliques de plata que ardían con bombillas en forma de vela. El olor fue lo primero que la golpeó cuando dobló la esquina hacia el ala residencial, un jazmín de noche tan denso que era casi químico, como si el palacio lo bombeara a través de los conductos de ventilación para ocultar algo más debajo, piedra vieja y metal, y algo cobrizo a lo que no quería poner nombre. La luz de la luna caía a través de ventanas arqueadas sobre una niña pequeña con un camisón blanco, rodeada de cristales rotos, con los pies descalzos plantados entre los escombros, el rostro contraído y húmedo, y tan joven que hizo que el pecho de Maya se oprimiera con el mismo reflejo que la despertaba cuando Jamie tosía en sueños a 3 habitaciones de distancia en su antiguo apartamento. La niña se agitaba, lanzando los brazos al aire, y todos los adultos en el pasillo se mantenían a 10 pies de distancia, como si hubiera una valla invisible, guardias, y una mujer con un uniforme gris, y alguien que podría haber sido un médico, todos observando con la quietud cautelosa de personas que ya habían sido heridas antes. Maya dio 2 pasos más cerca, y un guardia se movió para bloquearla, con la mano en alto, su voz baja y urgente cuando dijo: «No puede entrar ahí, señora, le hará daño». Maya miró a la niña, la miró de verdad, y vio el temblor bajo la rabia, la forma en que sus dedos se curvaban como si intentara sujetar algo que se le escapaba, el hipo entre los gritos que sonaba como si se estuviera ahogando. «Está asustada, no es peligrosa», dijo Maya, apenas en un susurro, y no esperó permiso, porque el permiso significaría pensar, y pensar significaría recordar que era una conserje que limpiaba sangre por el salario mínimo, y no tenía nada que hacer metiéndose en lo que fuera que era esto. Se arrodilló a 10 pies de la niña, el cristal crujiendo bajo sus pantalones de trabajo de poliéster, y comenzó a tararear la canción de cuna que su abuela cantaba cuando Maya era pequeña, y el mundo era demasiado grande y ruidoso. Una melodía sin palabras,
solo sonido, que subía y bajaba como la respiración. Los gritos cesaron. El pasillo se quedó tan silencioso que Maya pudo oír las cámaras de vigilancia ajustándose en sus soportes, ese pequeño zumbido mecánico, las luces rojas parpadeando en cada esquina como ojos que nunca se cerraban. La niña la miró fijamente, con los ojos grandes y húmedos, todo su cuerpo temblando, y durante 3 latidos nadie se movió, ni los guardias, ni la mujer de uniforme gris, ni la luz de la luna sobre el cristal. Entonces la niña dio un paso adelante, su pie descalzo crujiendo sobre un fragmento, y Maya vio brotar sangre, pero la niña no pareció notarlo. Simplemente siguió mirándola, como si Maya fuera un fantasma o un recuerdo, o algo que había estado esperando. Y entonces su rostro se descompuso y se derrumbó en sollozos, su pequeño cuerpo plegándose sobre sí mismo, las rodillas golpeando el mármol. Las manos de Maya se levantaron automáticamente, tratando de alcanzarla, pero se detuvo, se quedó quieta, siguió tarareando, y la niña lloró con el tipo de abandono que solo llega cuando has estado conteniendo todo durante tanto tiempo que te duelen los huesos. Un movimiento en su visión periférica hizo que Maya mirara a la izquierda, y un hombre salió de una alcoba que no había notado, las sombras despegándose de él como si hubiera sido parte de la pared, e incluso arrodillada sobre un mármol cubierto de cristales, con la espalda gritando de dolor y las manos temblando de agotamiento. Maya reconoció el poder cuando lo vio. El rey vampiro era más alto de lo que sugerían los retratos, más esbelto, su rostro tallado en ángulos que captaban mal la luz de la luna, demasiado afilados, demasiado quietos, pero sus ojos estaban húmedos. Miró a Maya como si acabara de realizar un milagro o un crimen, y él no hubiera decidido cuál de los dos, con las manos sueltas a los costados, su respiración demasiado controlada, el tipo de control que significaba que todo por dentro era un caos. Vestía de negro sobre negro, sencillo y caro, sin corona ni capa ni ninguna de las teatralidades que Maya esperaba. Solo un hombre que parecía no haber dormido en meses, viendo a su hija llorar en un suelo cubierto de cristales mientras una conserje tarareaba una canción de cuna que aprendió hace 30 años, en una cocina que olía a harina y que se cantaba en español. Los sollozos de la niña se estaban calmando, su respiración se estabilizaba, y Maya siguió tarareando, quieta, y observó al rey vampiro observar a su hija, el dolor, la conmoción y algo desesperado moviéndose por sus facciones como el tiempo. Detrás de él se habían materializado más guardias, silenciosos, posicionados en puertas que Maya estaba segura de que habían estado vacías segundos antes, y comprendió con fría claridad que cada momento desde que había entrado en este pasillo había sido observado, medido, grabado por las cámaras con sus parpadeantes ojos rojos, y por el propio rey vampiro, de pie en la sombra. La mujer de uniforme gris se acercó, cautelosa, y le susurró algo al rey vampiro que hizo que su mandíbula se tensara. Pero él asintió una vez, bruscamente, con desdén. Las rodillas de Maya se estaban entumeciendo sobre el mármol y su tarareo comenzaba a flaquear, la garganta seca. Pero no se detuvo porque la niña todavía lloraba suavemente y cualquier cambio podría romper lo que fuera frágil que la mantenía unida. El rey vampiro dio un paso adelante, solo uno, y la cabeza de su hija se levantó de golpe, sus ojos encontrándolo, y Maya vio el miedo allí, la forma en que los hombros de la niña se encorvaron como si esperara ser golpeada. Él se detuvo, levantó las manos, con las palmas hacia afuera, vacías, y su voz cuando habló fue tan baja que Maya casi no la oyó entre el olor a jazmín, el zumbido de la vigilancia y su propio pulso martilleando en sus oídos. Dijo el ara, y el nombre quedó suspendido en el aire como una promesa o una súplica, y la niña,
Elara lo miró a él, y luego a Maya, y luego de vuelta a él, y Maya vio la elección ocurriendo en tiempo real. El terrible peso de ello en el rostro de una niña de 6 años. Elara dio un paso hacia Maya en lugar de hacia su padre. La expresión del rey vampiro no cambió, pero algo en él sí lo hizo, una tensión, una herida reabriéndose, y Maya sintió el peso de ello como la presión antes de una tormenta. Elara se arrodilló en el cristal junto a Maya, lo suficientemente cerca para tocarla pero sin tocarla, sus pequeñas manos apretadas en su camisón, y los sollozos habían cesado, pero las lágrimas todavía surcaban su rostro, silenciosas ahora, agotadas. Maya dejó de tararear, y el silencio fue enorme, todo el palacio conteniendo la respiración, esperando. Quiso extender la mano, apartar el pelo del rostro de la niña, hacer cualquiera de las cosas que hacía cuando Jamie se despertaba de las pesadillas. Pero cada instinto le gritaba que estaba siendo puesta a prueba, observada, que un movimiento en falso rompería cualquier hechizo que le hubiera permitido acercarse tanto. El rey vampiro habló de nuevo, su voz todavía baja, pero con un peso que hizo que los guardias se enderezaran. Dijo ¿cuál es tu nombre? Y Maya entendió que le preguntaba a ella, no a su hija, sus ojos fijos en el rostro de ella como si lo estuviera memorizando o decidiendo algo irrevocable. Maya Torres, dijo ella, y su voz sonó más firme de lo que se sentía, con las rodillas gritando, la espalda doliendo, su mente catalogando salidas y distancias, y el hecho de que estaba atrapada en un pasillo con el rey vampiro, y su hija, y guardias que se movían como fantasmas y cámaras que nunca parpadeaban. El rey vampiro asintió una vez, lentamente, y dijo, Maya Torres, has hecho lo que nadie más pudo hacer en 2 años, y ahora debemos discutir lo que eso significa. El olor a jazmín se intensificó, bombeado a través de los conductos o creciendo desde algún jardín oculto, y Maya se dio cuenta con un frío creciente de que discutir lo que significaba no era opcional, que había cruzado una línea que no sabía que existía cuando se arrodilló sobre este mármol y tarareó una canción de cuna, y que el rey vampiro que observaba desde las sombras acababa de decidir que ella era importante, y ser importante en este palacio, en este mundo de vigilancia, protocolo y sangre en suelos de mármol, era lo más peligroso que le había pasado jamás. La citación llegó al amanecer, deslizada bajo la puerta del dormitorio del personal, mientras Maya estaba en la ducha, dejando que el agua caliente golpeara unos músculos que sentía como si los hubieran estrujado y dejado secar. Un sobre de color crema con su nombre en tinta plateada y un sello de cera que no reconoció, pero que parecía caro y antiguo. Lo abrió con los dedos arrugados, el agua goteando sobre el papel, y leyó la única línea que solicitaba su presencia en el salón del trono a las 6 de la mañana, dentro de 20 minutos, firmada con una sola inicial, que solo podía pertenecer a una persona en este palacio. Maya se vistió con la única ropa limpia que le quedaba, unos vaqueros y un suéter que habían visto mejores años, y siguió a un guardia silencioso por pasillos que se veían diferentes con la luz temprana, menos como un palacio y más como un museo, todo detrás de un cristal, o acordonado o vigilado por cámaras que seguían su movimiento con pequeños ajustes mecánicos. El salón del trono era de piedra negra veteada de plata, frío como una cripta, el tipo de frío que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con el peso de los años y el poder y las decisiones que cambiaban vidas sin pedir permiso. El rey vampiro estaba sentado en un trono que parecía haber sido tallado en una sola pieza de obsidiana, sin cojines, sin adornos, solo una simplicidad brutal. Y se puso de pie cuando ella entró,
lo que la sorprendió lo suficiente como para que dejara de caminar medio paso antes de recuperarse. Señaló una silla que había sido colocada en el centro de la habitación, moderna y fuera de lugar contra la piedra medieval. Y Maya se sentó, porque estar de pie se sentía como un desafío que no tenía la energía para plantear. El rey vampiro parecía no haber dormido tampoco, su rostro demacrado, sus ojos siguiéndola con una intensidad que le dio ganas de comprobar si tenía algo en la cara, y cuando habló su voz resonó en la piedra aunque no estaba gritando. Dijo, «Necesito que cuides de mi hija». Y Maya abrió la boca para decir que era una conserje, no una niñera, pero él continuó, exponiendo los términos como si estuviera leyendo un contrato que ya había escrito. Cuidadora interna, el triple de su salario actual, habitación en el ala del personal, comidas incluidas, beneficios médicos completos. Maya lo dejó terminar y luego dijo, no. La palabra cayó en el salón del trono como una piedra en agua tranquila, y el rey vampiro se quedó muy quieto. El tipo de quietud que los depredadores alcanzan justo antes de atacar, y el corazón de Maya golpeó contra sus costillas, pero mantuvo su voz nivelada cuando dijo, «Tengo un hijo, Jamie, tiene 8 años, va a una escuela pública al otro lado de la ciudad, no puedo simplemente dejarlo». El rey vampiro, Cassian, recordó su nombre de conversaciones susurradas entre otros miembros del personal. Inclinó ligeramente la cabeza y dijo, «Tráelo aquí, le proporcionaremos un tutor privado, una suite en el ala familiar, no en las dependencias del personal, mejores alojamientos, protección». Esa última palabra quedó suspendida en el aire y Maya se inclinó hacia adelante, sus manos agarrando los brazos de la silla, y dijo protección contra qué. Cassian no respondió. La miró como si estuviera sopesando cuánta verdad podía manejar y hubiera decidido que la respuesta era no suficiente, y en su lugar dijo, «Mi hija no ha dejado que nadie se le acerque en 2 años. Todas las niñeras renunciaron en horas, algunas en minutos. No duerme, no come a menos que la fuercen. Le rompió la muñeca a una enfermera el mes pasado, y anoche te arrodillaste sobre cristales y tarareaste una canción y dejó de gritar. Así que te estoy pidiendo que te quedes y la ayudes porque no sé qué más hacer». Su voz se quebró en la última palabra, solo ligeramente, una fisura minúscula en su compostura, y Maya vio el agotamiento debajo, la desesperación, el mismo terror impotente que había sentido cuando Jamie tenía 3 años y tuvo neumonía, y ella se había sentado junto a su cama de hospital, contando sus respiraciones. Ella dijo un período de prueba de 1 mes. Necesito ver si esto funciona, si Jamie se adapta, si tu hija realmente me responde más allá de una noche, y si no funciona nos vamos y no nos detienes. Cassian asintió, una vez, bruscamente, y sacó una tableta de debajo de su trono. Pasó por las pantallas con dedos que temblaban lo suficiente para que Maya lo notara, y la giró hacia ella mostrando un contrato con su nombre ya rellenado, los términos descritos en un lenguaje legal preciso que no entendía del todo, pero que parecía vinculante y permanente. Lo leyó 2 veces, pidió cambios en la cláusula del período de prueba, lo vio hacer las ediciones en tiempo real, y cuando firmó con su huella dactilar, sintió como si estuviera saltando de un acantilado en la oscuridad, sin idea de cuán profunda era la caída o qué esperaba en el fondo. El alivio de Cassian fue visible, una larga exhalación, sus hombros cayendo media pulgada, y dijo, «Puedes mudarte hoy. Haré que trasladen tus pertenencias desde tu apartamento». Y Maya dijo, «Yo misma. Haré las maletas. Necesito hablar con Jamie, prepararlo». Y Cassian asintió de nuevo, pero sus ojos decían que no confiaba en que volviera si se iba. Y quizás tenía razón en preocuparse, porque cada instinto que Maya tenía le gritaba que acababa de cometer un terrible error.
Las siguientes 2 semanas se desarrollaron en un ritmo que se sentía como aprender un nuevo idioma, todo el vocabulario familiar, pero la gramática incorrecta. La suite de Maya en el ala familiar era 3 veces el tamaño de su apartamento, con suelos de madera y alfombras gruesas, y una chimenea que se encendía sola con un temporizador, pero se sentía como una habitación de hotel, impersonal y estéril, el tipo de lugar diseñado para ser hermoso, pero no para ser vivido. La habitación de Jamie estaba al lado, conectada por un baño contiguo, y él había mirado el espacio con los ojos muy abiertos y había preguntado si ahora eran ricos, si esto era permanente, si podía invitar a amigos, y Maya había respondido tal vez, y no lo sé, y ya veremos, viendo cómo su emoción se agriaba en confusión. El ara aparecía en la puerta de Maya cada mañana a las 7, silenciosa, todavía en su camisón, y esperaba a que Maya la notara, sin llamar nunca, sin hablar nunca, simplemente parada allí como un fantasma, hasta que Maya abría la puerta y decía buenos días, cariño. El término cariñoso se le había escapado el segundo día, y los ojos de Elara se habían agrandado, algo parpadeando en su rostro demasiado rápido para nombrarlo, y después de eso Maya lo usó deliberadamente. Buenos días, cariño. Hora del desayuno. Cariño. Vamos a cepillarte el pelo, cariño. Cada repetición un ancla. El ara no hablaba, pero seguía a Maya a todas partes, siguiéndola por la suite, mientras Maya doblaba la ropa, hacía las camas o intentaba establecer alguna rutina en el extraño lujo del ala familiar. Y lentamente, incremento a incremento, la niña comenzó a responder a las indicaciones amables, sentándose cuando se le pedía, comiendo lo que le ponían delante, dejando que Maya le desenredara el pelo oscuro con pacientes pasadas. Empezaron a dibujar con ceras en la mesa baja de la sala de juegos de Elara, un espacio pintado en suaves tonos pastel, con juguetes esparcidos por el suelo como el expositor de una tienda, sin tocar durante tanto tiempo que tenían una fina capa de polvo. Elara dibujaba lo mismo cada vez, una casa con 4 ventanas y una puerta, figuras de palitos dentro, su pequeña mano agarrando la cera con tanta fuerza que se rompía, y Maya dibujaba a su lado, casas y árboles y perros, cualquier cosa para mantener a la niña ocupada, para construir confianza a través del juego paralelo, como había hecho con Jamie cuando era pequeño y tímido. Jamie estaba teniendo dificultades. Maya lo veía en la forma en que volvía de las sesiones de tutoría, con la expresión contraída que ponía cuando intentaba no llorar, en la forma en que apenas tocaba su cena, en la forma en que preguntaba cuándo podrían irse a casa, con una voz que se hacía más pequeña cada vez. Tenía miedo de los guardias que estaban en cada intersección de pasillo, silenciosos e inmóviles, miedo de las cerraduras de las puertas que requerían huellas dactilares que él no tenía, miedo de la forma en que el sonido no se propagaba en el palacio, cada habitación amortiguada y aislada. Echaba de menos a sus amigos, su escuela, su vida normal donde las puertas no se cerraban con llave desde fuera y los extraños no lo observaban a través de cámaras. Maya intentó mejorar las cosas, intentó explicar que esto era temporal, una buena oportunidad, que estaban ayudando a una niña pequeña que los necesitaba, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma, porque empezaba a sospechar que temporal era una mentira que se estaba contando a ambos. Encontró el micrófono un martes, escondido detrás de un elefante de peluche, en un estante de la sala de juegos de Elara, pequeño, negro y profesional, el tipo de equipo que costaba dinero y requería instalación. Maya lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, y pensó, esto no es un trabajo, es una jaula. Las palabras cristalizando algo que había sentido desde que firmó el contrato, pero que no había querido nombrar.
fue en busca de respuestas y las encontró en la forma de una empleada de alto rango, una mujer llamada Elena, que gestionaba los horarios de la casa y había trabajado en el palacio durante 20 años. Elena miró el micrófono que Maya le tendió y su expresión no cambió, sin sorpresa, sin preocupación, solo un cansado reconocimiento. Maya dijo, ¿por qué está esto en la sala de juegos de una niña? Y Elena dijo, el rey vampiro necesita saber que está a salvo, lo monitoriza todo, cada habitación tiene vigilancia, es el protocolo. Maya dijo, no me informaron de esto, y Elena dijo, no se suponía que los encontraras. La mayoría de la gente no mira detrás de los juguetes. Y luego bajó la voz y dijo un consejo. No intentes irte. El rey vampiro no deja que nadie se vaya una vez que son importantes para su hija, la última persona que lo intentó, y se detuvo, su rostro cerrándose, y dijo simplemente, no lo intentes. Maya volvió a su suite y se sentó en la cama y miró el micrófono y se preguntó cuántos había escondidos en sus propias habitaciones, en la habitación de Jamie, en el baño, en los espacios que creía privados. Esa noche Jamie entró en su habitación y se sentó en el borde de su cama y dijo, «Mamá, ¿cuándo podemos irnos a casa?» Y Maya dijo pronto, «Cariño, solo un poco más». Y Jamie señaló su ventana donde la luz de la luna perfilaba la reja de hierro decorativa que ella había pensado que era estética, pero que ahora reconocía como barrotes, hermosos y sutiles, y completamente funcionales, y dijo, las ventanas no se abren, y las puertas se cierran con llave, y hay guardias por todas partes, y quiero irme a casa. Maya lo abrazó fuerte y olió su champú, el aroma familiar de su hijo, y dijo, «Lo sé, estoy en ello», y sintió como él negaba con la cabeza contra su hombro. El palacio zumbaba a su alrededor, sistemas de ventilación y cerraduras automáticas y transmisiones de vigilancia procesándose en salas de servidores que nunca había visto. El sistema de Cassian funcionando con horarios y protocolos que trataban a las personas como variables a ser monitorizadas y controladas. Maya pensó en la advertencia de Helena, en el micrófono en su palma, en la forma en que las manos de Cassian habían temblado cuando firmó el contrato, como si temiera que ella desapareciera, y comprendió con fría certeza que había tenido razón en el salón del trono cuando había pedido irse después del período de prueba, y él había aceptado con demasiada facilidad. Había aceptado porque sabía que ella no querría irse una vez que se preocupara por el Ara, y si lo intentaba de todos modos, tenía un palacio lleno de cerraduras, guardias y vigilancia para detenerla. El Ara apareció en su puerta, silenciosa como siempre, su pequeño rostro pálido a la luz del pasillo, y miró a Maya abrazando a Jamie, y algo se movió en su expresión, anhelo, o reconocimiento, o dolor. Y Maya pensó en la madre de la niña que había muerto, a quien Cassian había mencionado una vez y nunca más, que quizás se había sentado en estas mismas habitaciones y había abrazado a su hija y se había dado cuenta demasiado tarde de que el palacio era hermoso y cómodo y absolutamente ineludible. Maya dejó el micrófono en su mesita de noche donde las cámaras pudieran verlo, un mensaje para quien estuviera mirando de que ahora lo sabía, que entendía el juego, y el Lara se acercó, se subió a la cama al otro lado de Jamie, y los tres se sentaron allí en el zumbante silencio del palacio, mientras Maya intentaba averiguar cómo proteger a su hijo, ayudar a una niña afligida y escapar de un rey vampiro que ya había decidido que ella era demasiado valiosa para perderla. La luz de la tarde entraba a través de cortinas de gasa en suaves barras, convirtiendo las motas de polvo en pequeñas estrellas. Y Maya estaba sentada en el suelo de su suite con la espalda contra el sofá,
observando a Elara dibujar sus interminables casas, mientras Jamie construía una torre de bloques de madera que había encontrado en un armario, apilándolos con la cuidadosa concentración de un niño que entendía que el impulso y la gravedad eran enemigos que debían ser respetados. 3 semanas después de empezar el período de prueba, Maya había dejado de contar los días que faltaban para poder irse, porque Elara había comenzado a comer sin que se lo pidieran. Había dejado que Maya le trenzara el pelo esa mañana, e incluso se había reído una vez cuando Jamie hizo una cara tonta en la mesa del desayuno, un pequeño sonido como campanillas de viento que se había detenido tan rápido como había comenzado, pero que había existido, había sido real. Jamie se estaba adaptando como lo hacen los niños, sacando lo mejor de una situación extraña, y había comenzado a tratar el palacio como un juego elaborado, memorizando las rotaciones de los guardias, encontrando atajos por los pasillos y catalogando qué puertas permanecían abiertas. Ahora estaba construyendo su torre más alta, con la lengua entre los dientes, y Elara había dejado de dibujar para observarlo, su cera inmóvil en su pequeña mano. Y Maya pensó que quizás esto podría funcionar, quizás un mes podría convertirse en 2, podría convertirse en algo sostenible si Cassian simplemente aflojara su agarre, les permitiera tener vidas fuera de estos muros. Entonces Elara habló. Su voz era apenas un susurro, suave como papel rasgándose, y Maya casi no la oyó por el sonido de los bloques al chocar. Pero Jamie la oyó y sus manos se congelaron a medio camino, y Elara lo dijo de nuevo. Me gusta él, sus ojos en Jamie, su rostro incierto como si no estuviera segura de si las palabras aún funcionaban como antes. La respiración de Maya se detuvo en su pecho. No se movió, no habló, temiendo que cualquier sonido rompiera lo que fuera frágil, que acababa de abrirse paso a través de 2 años de silencio. Y Jamie miró a Elara con los ojos muy abiertos, y luego a Maya como si necesitara confirmación de que esto era real, y cuando Maya asintió, él sonrió, esa gran sonrisa desinhibida que todavía tenía un hueco donde le estaba creciendo el diente frontal, y dijo, Tú también me gustas. La expresión de Elara hizo algo complicado, alivio y miedo, y algo crudo, moviéndose por sus pequeñas facciones. Y susurró gracias tan bajo que Maya tuvo que leerle los labios. Y entonces, la puerta de la suite se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó la pared. Cassian estaba en el umbral, respirando como si hubiera corrido a lo largo del palacio, su pelo desordenado, sus ojos desorbitados, y miró a Elara, y luego a Maya, y de vuelta a Elara, y su voz cuando habló se estaba quebrando, fragmentos de sonido que no encajaban del todo cuando dijo, habló, ella, hablaste, cariño, hablaste. Cruzó la habitación en 3 zancadas y cayó de rodillas en la alfombra junto a su hija, sus manos tratando de alcanzarla y luego deteniéndose, flotando, como si hubiera olvidado cómo tocarla o temiera que desapareciera si lo intentaba. Elara lo miró, su pequeño rostro solemne, y repitió las palabras claramente esta vez. Me gusta él, señalando a Jamie. Y Cassian hizo un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo, lágrimas corriendo por su rostro sin control, su compostura rota en algo humano y desesperado. Miró a Maya por encima de la cabeza de Elara y dijo, Gracias, una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. Y Maya sintió que sus propios ojos ardían porque esto era lo que había esperado, por lo que había estado trabajando, la prueba de que Elara podía sanar, podía encontrar el camino de regreso desde donde el dolor la había llevado. Cassian sacó algo de su bolsillo, una pulsera de plata delicada como una telaraña, una filigrana tan fina que parecía encaje,
y alcanzó la muñeca de Maya, sin preguntar, sin dudar, sus dedos cerrándose alrededor de su brazo con una sorprendente delicadeza. Maya dijo, «Espera, ¿qué es esto?», pero él ya estaba abrochando el cierre. El metal frío contra su piel por un momento antes de calentarse, calentándose desde adentro como si tuviera pulso, y sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor, un cambio de presión, un asentamiento. Cassian se sentó sobre sus talones, todavía sosteniendo su muñeca, su pulgar sobre la pulsera, y dijo una promesa: «Nadie en mi corte ni más allá puede hacerte daño. Ahora estás bajo mi juramento de sangre, tú y tu hijo, protegidos, a salvo, nada puede tocaros». Su voz era feroz con gratitud y algo más, algo posesivo, que hizo que la alegría de Maya se cuajara en una fría comprensión. Se soltó la muñeca y miró la pulsera. La miró de verdad y vio que la filigrana no era solo decorativa. Había símbolos grabados en la plata, antiguos y precisos, y el metal zumbaba contra su piel con una baja vibración, como electricidad o algo vivo. Dijo qué significa esto exactamente, y Cassian se levantó, secándose la cara con el dorso de la mano, su compostura reconstruyéndose pieza por pieza, y dijo: «Es una Kithmark, un antiguo rito de protección vampírico. Te vincula a mi casa, a mi linaje. Cualquiera que te haga daño me responde a mí». La boca de Maya se secó. Dijo: «¿Y si quiero irme, puedo quitármela?». Y Cassian la miró a los ojos, y su expresión era indescifrable: gratitud y posesión, y algo implacable debajo, cuando dijo «no querrás irte», y cuando ella simplemente lo miró fijamente, añadió como si fuera una ocurrencia tardía, un tecnicismo: «La marca quema si cruzas los terrenos del palacio, solo incomodidad, no dolor, una advertencia, y si te atacan lo sabré al instante. Puedo encontrarte en cualquier parte». La temperatura en la suite había bajado, notó Maya. Su aliento no llegaba a empañarse, pero casi, y la presencia de Cassian llenaba la habitación como humo, extendiéndose por las esquinas, presionando contra las paredes, haciendo que el espacio pareciera más pequeño. Miró a Jamie, que observaba a los adultos con la cautelosa desconfianza de un niño que había aprendido a leer el peligro en los rostros y las voces, y a Elara, que se había quedado muy quieta, su dibujo abandonado, sus ojos moviéndose entre su padre y Maya, como si estuviera viendo algo romperse a cámara lenta. Maya dijo: «No acepté esto», y Cassian dijo: «Lo hiciste cuando firmaste el contrato. La protección estaba en los términos. Así es como protegemos. Y legalmente estás vinculada a mi casa ahora. Tú y Jamie. Es más seguro así, ya lo verás». Lo dijo como si lo creyera. Como si vincularla mágica y legalmente a un palacio del que había estado intentando averiguar cómo escapar fuera un regalo por el que debería estar agradecida. Y Maya pensó en la advertencia de Helena: «El rey vampiro no deja que nadie se vaya una vez que son importantes para su hija», y comprendió que había sido ingenua al pensar que un período de prueba significaba algo cuando Cassian ya había decidido el resultado. La pulsera zumbaba contra su pulso y quiso arrancársela, quiso correr, quiso agarrar a Jamie y romper las ventanas con sus barrotes decorativos y correr por los terrenos hasta que la marca le quemara la piel en carne viva. Pero Elara la observaba con esos ojos grandes y solemnes, y acababa de hablar por primera vez en 2 años, y Maya estaba atrapada entre la niña a la que había prometido ayudar y el hijo al que había prometido proteger. Cassian se arrodilló de nuevo, esta vez frente a Maya, no a Elara, y tomó sus manos entre las suyas, la pulsera calentándose donde sus dedos la tocaban, y dijo: «Me devolviste a mi hija. Oí su voz.
Pensé que nunca la volvería a oír. No entiendes lo que eso significa, lo que has hecho. Te lo debo todo, y ahora estás a salvo, verdaderamente a salvo. Nadie puede hacerte daño aquí. Su gratitud era real, sus lágrimas habían sido reales, pero también lo era la pulsera cerrada alrededor de su muñeca y los guardias que Maya podía ver a través de la ventana, cambiando de posición, formando un perímetro más estrecho. El palacio cerrando filas, como si hubiera estado esperando este momento. Ella dijo, ¿cómo me la quito? Y Cassian dijo, no te la quitas, solo yo puedo quitarla o la muerte. Pero, ¿por qué querrías hacerlo? Estás protegida, honrada. Este es el mayor regalo que un vampiro puede dar. Y Maya oyó lo que él no dijo, que ahora era suya, reclamada, atada, que su milagro con el ara había sellado su destino. La torre de Jamie se derrumbó, los bloques resonando por el suelo, y el sonido hizo que todos se estremecieran. Los devolvió al momento presente, la luz de la tarde todavía suave a través de las cortinas, las motas de polvo aún flotando. Todo parecía normal, excepto por la plata en la muñeca de Maya y la forma en que Cassian la observaba como si temiera que se desvaneciera y estuviera decidido a evitarlo. El ara recogió un bloque caído y se lo tendió a Jamie, una pequeña ofrenda, y susurró, «Lo siento», y Jamie lo tomó y dijo, «No pasa nada, la construiré de nuevo», y la normalidad del intercambio era surrealista frente al peso de lo que acababa de suceder. Maya tocó la pulsera, la sintió cálida y viva contra su piel, y pensó en su apartamento al otro lado de la ciudad que nunca volvería a ver, en la escuela y los amigos de Jamie, y la vida que habían tenido antes de que ella se arrodillara sobre un mármol cubierto de cristales y tarareara una canción de cuna. Cassian se levantó, echándose el pelo hacia atrás, su máscara de compostura completamente restaurada, y dijo, «Haré que trasladen tus pertenencias del almacén a aposentos permanentes, habitaciones más grandes. Querrás más espacio ahora que este es tu hogar». Y dijo hogar como si estuviera decidido, como si su acuerdo se diera por sentado, y Maya quiso gritar que no había aceptado la permanencia, ni la atadura mágica, ni ser poseída, pero el ara estaba apoyada en su hombro ahora, cálida y pequeña y confiada, y Cassian miraba a su hija con un alivio tan desnudo que Maya no pudo encontrar palabras que no destruyeran la frágil paz. La pulsera zumbaba con su pulso constante, y Maya se preguntó si así había comenzado para la madre de Elara. Pequeñas concesiones que se convirtieron en otras más grandes. Gratitud que se convirtió en obligación que se convirtió en cautiverio. Y miró las ventanas con sus barrotes y las puertas con sus cerraduras biométricas, y las cámaras en sus esquinas, y comprendió que había estado viviendo en una jaula todo el tiempo, solo que no se había dado cuenta de que la puerta se cerraba hasta ahora. Cassian se dirigió hacia la salida, se detuvo, miró a Maya con algo casi parecido a la ternura y dijo, «Descansa hoy. Mañana discutiremos ajustar los términos del contrato, una mejor compensación, quizás un título formal. Ya no eres solo una cuidadora, eres familia». Y la palabra aterrizó como una piedra en agua tranquila, las ondas expandiéndose, cambiándolo todo. Se fue, y la temperatura se normalizó, y Maya se sentó en el suelo con el ara apoyada en ella, y Jamie construyendo su torre de nuevo, y una pulsera de plata zumbando contra su muñeca como un latido o una cuenta atrás, y supo con absoluta certeza que acababa de perder una guerra que no sabía que estaba librando, que la gratitud del rey vampiro era más peligrosa de lo que su ira podría ser jamás, y que la única persona que podía llegar a su hija era ahora la única persona que él nunca, jamás, dejaría ir. El viaje al mercado fue idea de Cassian, una concesión después de que Maya hubiera pasado 5 días sin apenas hablarle, su enfado frío y controlado porque el ara siempre estaba observando, siempre escuchando,
y Maya no se rompería delante de la niña que acababa de encontrar su voz y la estaba usando para hacer preguntas, para decir por favor y gracias, para susurrar buenas noches antes de dormir. Cassian había dicho: necesitas aire fresco, normalidad. Llévate a Jamie y a 2 guardias y ve al distrito del mercado. Compra lo que quieras, invito yo. Y le había entregado una tarjeta de crédito que se sentía como una correa disfrazada de generosidad. El mercado era abrumador después de semanas dentro de los muros del palacio. Ruido y color, y el olor a comida frita y flores frescas, gente rozándose sin miedo ni vigilancia, viviendo vidas normales que se sentían imposiblemente distantes de la nueva realidad de Maya. Jamie había corrido hacia un puesto que vendía juguetes de madera, con 2 guardias flanqueándolo a una distancia respetuosa, y Maya se había sentado en un café con un toldo de rayas y había pedido un capuchino que no quería solo para sentirse como una persona normal tomando decisiones normales. La mujer del traje gris se sentó frente a ella sin preguntar, sus movimientos precisos y controlados, su rostro anodino de una manera que sugería entrenamiento profesional, alguien que había aprendido a pasar desapercibida. No pidió nada, solo juntó las manos sobre la pequeña mesa de metal y se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz apenas un susurro cuando dijo: «No sabes en lo que te has metido, ¿verdad?». La mano de Maya fue automáticamente a la pulsera escondida bajo su manga, el metal cálido contra su piel, siempre cálido ahora, y dijo: «No te conozco». Y la mujer sonrió sin humor y dijo: «Soy alguien que sabe lo que el rey vampiro les hace a las personas de las que decide que no puede prescindir». La mujer miró a los guardias que vigilaban a Jamie, calculando la distancia y el tiempo, y dijo rápidamente, eficientemente, como si lo hubiera ensayado: mató a su esposa para evitar que se llevara a Elara y huyera. Seguridad del palacio. Orden directa. Ella estaba corriendo, y la detuvieron de la única manera que pudieron. Y si no tienes cuidado, serás la siguiente. Quizás no muerta, pero mantenida, controlada, atada tan fuertemente que olvidarás a qué sabe la libertad. Maya sintió hielo en el estómago, su capuchino olvidado, la espuma deshaciéndose, y dijo: «¿Por qué me dices esto?». Y la mujer dijo: «Porque eres el catalizador. Se está corriendo la voz de que Elara habló, de que tú lograste llegar a ella cuando nadie más pudo. Y los rivales del rey vampiro quieren saber quién eres, qué te hace especial, si eres un activo, o un arma, o simplemente desafortunada». Deslizó un trozo de papel doblado sobre la mesa, sus dedos rápidos y sutiles, y dijo: «Dirección de una casa segura, fuera de la ciudad. Te ayudarán a desaparecer si quieres salir. Pero decide rápido, porque él nunca te dejará ir. No puede. Lo destruiría, y él te destruirá a ti primero para evitarlo». La pulsera en la muñeca de Maya de repente ardió, no incomodidad, sino dolor real, quemando como si la hubiera presionado contra un fogón. Y Maya jadeó y retiró el brazo bruscamente, volcando su capuchino intacto, el líquido marrón extendiéndose por la mesa de metal. La mujer del traje gris ya estaba de pie, ya se estaba moviendo, desapareciendo entre la multitud del mercado con facilidad practicada, y Maya se agarró la muñeca sintiendo el metal pulsar contra su piel como si estuviera enfadado, como si estuviera vivo y alertando a algo. Los guardias se movían hacia ella, las radios crepitando, y Jamie volvía corriendo asustado, y Maya supo con fría certeza que Cassian venía, que la pulsera le había dicho que algo iba mal, que acababa de ser marcada como amenazada o amenazante, y que de cualquier manera su pequeño pedazo de libertad había terminado. Llegó en menos de 3 minutos, un coche negro chirriando al detenerse en la acera.
Cassian saliendo antes de que se detuviera por completo, su rostro una máscara de furia controlada que se resquebrajó cuando vio a Maya sujetándose la muñeca, la piel debajo de la pulsera roja e inflamada. Escudriñó el café, la multitud, a los guardias que parecían avergonzados, y dijo, ¿Dónde está? ¿Quién se te acercó? Y Maya dijo, No sé de qué hablas, aunque ambos sabían que estaba mintiendo. Cassian le tomó la muñeca con suavidad, a pesar de su ira. Examinó la pulsera, tocó la piel inflamada con dedos, que eran sorprendentemente fríos, y dijo, Nos vamos a casa, ahora. Su voz sin dejar lugar a discusión. El viaje de vuelta fue silencioso, excepto por las preguntas de Jamie, que ninguno de los adultos respondió. Cassian conduciendo demasiado rápido por calles que se despejaban para su coche, como el agua al dividirse. Y Maya miraba por la ventana a gente normal, viviendo vidas normales, y sentía que la distancia entre ella y ellos se extendía hasta convertirse en algo insalvable. De vuelta en el palacio, Cassian la llevó a su estudio, una habitación que nunca había visto antes, toda de madera oscura y cuero, y libros que parecían más antiguos que el edificio, y se sirvió algo de color ámbar de un decantador de cristal, se lo bebió de un trago, y dijo, «Dime qué te dijo». Maya se quedó junto a la puerta, lista para correr aunque no había a dónde ir, y dijo, me contó lo de tu esposa, cómo murió tratando de irse, cómo diste la orden que la mató. La mano de Cassian se apretó sobre el vaso vacío y por un momento Maya pensó que se rompería, pero lo dejó con un control cuidadoso y dijo, sí, di la orden de detenerla, se estaba llevando a Elara en mitad de la noche. Afirmó que yo era peligroso, inestable, dijo que iría al Consejo de Vampiros y testificaría en mi contra, y le dije a seguridad que la detuvieran a cualquier costo, porque pensé que cualquier costo significaba contención, negociación. No pensé que significara. Se detuvo, su voz hueca, se lanzó al tráfico, intentó cruzar 6 carriles con el ara en brazos, y los guardias pusieron a Elara a salvo, pero ella no lo logró. La habitación estaba muy silenciosa, solo el sonido de sus respiraciones y el reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea, marcando los segundos. Y Maya dijo, «Así que has mantenido a Elara encerrada desde entonces, paranoico de que alguien se la lleve, y ahora me has encerrado a mí también. Me has puesto esta cosa en la muñeca sin preguntar». Y Cassian se volvió hacia ella con una intensidad repentina y dijo, «No lo entiendes. Hay facciones que la usarían en mi contra, la herirían para herirme a mí. La única manera de mantenerla a salvo es controlar cada variable, cada persona que se acerca. Y tú te acercaste. Te convertiste en la variable más importante. Así que sí, te até para protegerte a ti, a ella y a mí». Maya sintió que su ira finalmente rompía el cuidadoso control que había mantenido por el bien de Elara, y dijo, «Me pusiste esto sin preguntar. No soy tu esposa, no soy tu prisionera». Y Cassian cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas y dijo, «Eres la única razón por la que mi hija está viva. Eso te hace insustituible. E insustituible significa protegida a toda costa, justo como había protegido a su esposa hasta el tráfico, hasta la muerte». Maya lo miró y vio la verdad en su rostro, que decía cada palabra en serio, que en sus cálculos protección y control eran lo mismo, que genuinamente no podía ver la diferencia entre mantener a alguien a salvo y mantener a alguien cautivo. Tocó la pulsera y dijo, «¿Y si intento irme de todos modos?» Y Cassian dijo, «La marca te detendrá. Quema más fuerte cuanto más te alejas de los terrenos del palacio. Eventualmente te desmayarás, y te encontraré, y te traeré de vuelta, porque para eso está diseñada, para mantenerte cerca, para mantenerte a salvo». Su voz no contenía disculpa, solo una declaración de hechos,
y Maya se dio cuenta de que discutir era inútil. Él ya había decidido su destino en el momento en que Elara había hablado, quizás incluso antes. Quizás en el momento en que ella se arrodilló sobre el mármol cubierto de cristales y demostró que podía llegar a su hija. Salió del estudio sin pedir permiso, fue a su suite y encontró a Jamie en su habitación, haciendo una mochila con ropa, bocadillos y su libro favorito. Y cuando le preguntó qué estaba haciendo, él dijo, «Nos vamos, ¿verdad?» Eso es lo que quería decir esa señora, que deberíamos irnos. Y el corazón de Maya se rompió, porque su hijo de 8 años había entendido la amenaza antes que ella. Ella dijo, «Lo intentaremos», y Jamie asintió, y esperaron hasta medianoche, cuando el palacio se silenció, cuando incluso la vigilancia parecía dormir, y se deslizaron por pasillos que Maya había memorizado, pasando por puestos de guardia que había aprendido a predecir, hasta la puerta lateral que había notado que a veces estaba sin vigilancia durante los cambios de turno. La puerta estaba allí, de hierro forjado y antigua, y las manos de Maya temblaban cuando la abrió, las bisagras silenciosas, porque Cassian lo mantenía todo perfectamente, y salió con la mano de Jamie fuertemente agarrada a la suya. La pulsera pasó de cálida a caliente y a abrasadora en el lapso de 3 pasos, un dolor recorriendo su brazo como electricidad. Y Maya jadeó y siguió caminando, porque quizás era un farol, quizás podría superarlo, pero al 5.º paso sus rodillas se doblaban y al 7.º estaba en el suelo. Jamie llorando e intentando arrastrarla de vuelta por la puerta, y el dolor era blanco, caliente y absoluto, la pulsera viva de furia. Los focos se encendieron, los sensores de movimiento se activaron, y los guardias corrían hacia ellos, y a través del dolor, Maya vio a Cassian caminando tranquilamente desde el edificio principal, como si hubiera estado esperando, como si hubiera sabido exactamente cuándo lo intentaría y la hubiera dejado solo para demostrar su punto. Se arrodilló a su lado sobre la piedra fría fuera de la puerta, Jamie retrocediendo de él, y Cassian levantó a Maya como si no pesara nada, acunándola contra su pecho, y volvió a entrar por la puerta, y en el momento en que cruzaron el umbral el dolor cesó, la pulsera enfriándose a su calidez normal, misericordiosa y horrible. El último pensamiento de Maya antes de desmayarse fue que la mujer del traje gris había tenido razón. Él nunca te dejará ir. No puede. Lo destruiría. Y Maya acababa de aprender que la destrucción de él importaba más que la libertad de ella. Cuando despertó estaba en su propia cama, sábanas suaves y una luz tenue de una sola lámpara, y Elara estaba acurrucada a su lado, pequeña y cálida, sus dedos envueltos alrededor de la mano de Maya, y la pulsera zumbaba su pulso constante contra la muñeca de Maya como un latido o una cadena. Cassian estaba sentado en una silla junto a la ventana, recortado contra la luz de la luna, y no se movió cuando los ojos de Maya se abrieron. Solo dijo en voz baja, sin mirarla, «Siento que estés herida, pero no siento haberte detenido». Elara se despertó gritando cuando se dio cuenta de que te habías ido. Pensó que habías muerto como su madre. No paró hasta que te traje de vuelta. Y Maya comprendió todo el peso de su trampa, que irse no solo la lastimaría a ella, sino que devastaría a la niña que había llegado a amar, y Cassian lo sabía. Había construido su jaula alrededor de ese conocimiento. Elara se removió, susurró Maya sin abrir los ojos, y Maya le acarició el pelo con la mano libre, la que no tenía la pulsera, y pensó en direcciones de casas seguras que no podía usar y vidas normales que nunca tendría, y un rey vampiro que confundía el amor con la posesión y lo llamaba protección, y supo que estaba viviendo el mismo patrón que la madre de Elara. Pero a diferencia de su predecesora,
Maya no tenía a dónde huir, porque la pulsera se aseguraba de ello, y su propia compasión se aseguraba doblemente, atándola más eficazmente de lo que cualquier magia podría hacerlo jamás. Las pesadillas comenzaron un martes, 3 semanas después del fallido escape de Maya, 3 semanas de cuidadosa distancia entre ella y Cassian, hablando solo sobre las necesidades de Elara. Su voz profesionalmente educada, mientras la pulsera zumbaba su constante recordatorio contra su muñeca. Maya se despertó con gritos a las 2 de la mañana, no el sonido animal y crudo de meses atrás, sino palabras, Elara chillando, no, 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 para el coche, para, por favor, mami, por favor. Y Maya corrió descalza por el pasillo de conexión para encontrar a Elara enredada en sus sábanas, con los ojos abiertos, pero sin ver, atrapada en un recuerdo que se reproducía detrás de sus párpados. Maya la había abrazado, la había mecido, susurrando, es solo un sueño, cariño, estás a salvo. Pero Elara había luchado contra ella, pequeños puños golpeando los hombros de Maya, gritando sobre sangre y cristales, y mami no se despierta. Y habían pasado 20 minutos antes de que la niña emergiera por completo, reconociera dónde estaba, se derrumbara en sollozos agotados contra el pecho de Maya. Las pesadillas vinieron todas las noches después de eso, las mismas imágenes, el mismo terror, Elara reviviendo la muerte de su madre en escenas fragmentadas que se volvían más claras cada vez, más detalladas. Y Maya comenzó a dormir en el suelo junto a la cama de Elara para estar allí cuando comenzaran los gritos, para sacarla más rápido, para minimizar el daño. Al final de la primera semana, Maya parecía haber envejecido 5 años, con ojeras oscuras bajo los ojos, su paciencia deshilachándose, y se dio cuenta con fría claridad de que Elara no solo había estado en silencio durante 2 años, sino que había estado conteniendo un trauma tan masivo que le había quitado la voz, y ahora que la voz había vuelto, el trauma estaba inundándolo todo, exigiendo ser presenciado. Jamie también estaba sufriendo, despertado cada noche por los gritos de su pseudo hermana, con miedo a dormir, con miedo de lo que oiría, y Maya vio a su hijo retraerse en sí mismo y supo que algo tenía que cambiar o todos se romperían bajo el peso de la necesidad de control de Cassian. Encontró a Cassian en su estudio revisando las grabaciones de seguridad, porque por supuesto que sí, viendo las pesadillas de su hija en una pantalla en lugar de ir él mismo con ella. Y Maya no llamó, simplemente entró y dijo, ella vio morir a su madre. Mantenerla en una jaula no borrará eso. Necesita terapia, ayuda de verdad. No solo yo tarareando canciones de cuna y esperando que lo olvide. Cassian levantó la vista de las pantallas, su rostro demacrado, y dijo nada de extraños. Ya hemos hablado de esto. Y Maya sintió que su agotamiento se convertía en ira, aguda y caliente en su pecho. Dijo, te propongo un trato, entonces. Deja que una consejera de trauma la visite una vez a la semana, supervisada, con guardias en la habitación si quieres, cámaras grabando todo, y firmaré una extensión de contrato de 5 años, dejaré de luchar contra la pulsera, me quedaré voluntariamente. La expresión de Cassian cambió, sorpresa y cálculo, y algo hambriento, y dijo 5 años, por escrito, legalmente vinculante, y Maya dijo sí, si consigues ayuda real para Elara, porque lo que estoy haciendo no es suficiente, y ambos lo sabemos. Él aceptó demasiado rápido, abrió una plantilla de contrato en su tableta antes de que ella pudiera cambiar de opinión. Modificó los términos mientras ella observaba. Y Maya firmó con su huella dactilar, sintiendo que estaba vendiendo pedazos de sí misma por la oportunidad de una niña de sanar. Pero ¿qué más podía hacer cuando el amor y el cautiverio se habían enredado tanto
que ya no podía separarlos. La terapeuta llegó el miércoles siguiente, una mujer de mediana edad llamada doctora Sarah Chen, con ojos amables y 20 años de experiencia en trauma pediátrico. Y Maya vio cómo su confianza se evaporaba en el momento en que entró en el palacio, flanqueada por guardias, cámaras siguiendo su movimiento. El propio Cassian esperando en el vestíbulo para explicar las reglas, los límites, las consecuencias de cualquier violación de la confidencialidad. Las manos de la doctora Chen temblaban cuando se sentó en la sala de juegos con Elara, con Maya presente como se solicitó. Dos guardias visibles a través de la puerta, la luz roja de la cámara de vigilancia parpadeando en la esquina como un ojo vigilante. La sesión duró 30 minutos antes de que la doctora Chen se levantara, se disculpara con Elara con genuino pesar y le dijera a Maya en voz baja, con la voz tensa: «No puedo trabajar así. No puedo ayudar a una niña que está siendo observada por guardias armados mientras hablo con ella. Esto no es terapia, es una actuación. Lo siento». Dejó su tarjeta sobre la mesa, le dijo a Maya que llamara si las circunstancias cambiaban y salió pasando junto a Cassian, que no intentó detenerla, solo la vio irse con una expresión que decía que había esperado esto, que quizás incluso lo había deseado para demostrar su punto de que no se podía confiar en los extraños. Maya se quedó en la sala de juegos, rodeada de juguetes esparcidos y paredes de color pastel y el peso de la confianza de Elara, y decidió que si la ayuda profesional no venía a ellos, tendría que proporcionar la ayuda que pudiera, incluso si eso significaba romper más reglas, cruzar más líneas que Cassian había trazado. Esperó hasta esa noche, cuando Elara estaba tranquila, alimentada, sentada en el suelo dibujando sus interminables casas, y Maya se sentó a su lado y dijo: «Cariño, quiero hablar contigo sobre tu mamá, sobre lo que pasó la noche que murió. ¿Está bien?». La cera de Elara dejó de moverse. Su pequeño cuerpo se quedó muy quieto y asintió una vez, bruscamente, como si hubiera estado esperando esta conversación, temiéndola y necesitándola a partes iguales. Maya mantuvo su voz suave, cuidadosa, y dijo: «Tu mamá te quería mucho. Quería llevarte a un lugar que pensaba que era seguro, pero se asustó, y hubo un accidente con un coche, y murió, y no fue tu culpa, y realmente no fue culpa de nadie. Fue simplemente terrible y triste, y siento mucho que tuvieras que verlo». La respiración de Elara se había vuelto superficial, sus ojos fijos en el dibujo, y Maya continuó: «Tu papá no quería perderte, tenía miedo de que alguien te llevara, así que te mantiene muy cerca y muy protegida, quizás demasiado protegida, pero es porque te quiere y él también tiene miedo». La sala de juegos se sintió claustrofóbica de repente, las paredes presionando, los juguetes esparcidos como escombros, y la voz de Lara cuando habló fue diminuta, frágil, cuando preguntó: «¿Tú también te vas a ir?». La respiración de Maya se entrecortó, porque esta era la pregunta, el miedo central, y podía mentir. Podía decir no, cariño, nunca me iré. Podía ofrecer un falso consuelo que compraría tiempo y confianza, pero miró el rostro de Elara, de 6 años, y ya demasiado familiarizada con la pérdida y las mentiras, y Maya no pudo hacerlo. Dijo: «No lo sé. Quiero quedarme porque te quiero, y quiero ayudarte, pero también quiero ser libre para tomar mis propias decisiones, y ahora mismo tu papá no me dejará irme aunque quisiera, y no sé qué significa eso para el futuro». Elara la miró fijamente, y Maya vio a la niña procesar una honestidad que era demasiado joven para manejar. Vio su rostro descomponerse, vio su pequeña mano alcanzar el vaso de agua sobre la mesa, y entonces los dedos de Elara se cerraron alrededor de él y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos en piezas brillantes, y estaba gritando:
No palabras, solo sonido, crudo y animal como la primera noche que Maya la había oído. Maya la alcanzó, pero el ara estaba agarrando otro vaso, la pequeña taza que usaba para el zumo, y también la arrojó, y luego agarró un fragmento del primer vaso con la mano desnuda, y Maya se abalanzó gritando «No», pero el ara apretó, la sangre brotando entre sus pequeños dedos, sus gritos alcanzando un tono que sonaba a rotura. La puerta se abrió de golpe, y Cassian estaba allí, viento frío y furia, sus ojos abarcando la sangre y los cristales rotos y a Maya congelada a 3 pies de distancia, y el ara vio a su padre y corrió hacia él, dejando huellas rojas en el suelo, su mano sangrante apretada contra su pecho. Cassian la atrapó, la levantó, su rostro por encima de su pequeño hombro, mirando a Maya con una expresión que era devastada y acusadora a partes iguales. Y su voz cuando habló temblaba, apenas controlada. Cuando dijo, se suponía que debías arreglar esto, no empeorarlo. Te confié a ella y la rompiste de nuevo. Maya se quedó en los escombros de la sala de juegos, cristales brillando en la alfombra de color pastel, pequeños charcos de sangre, la lluvia comenzando a azotar las ventanas de afuera como si el cielo estuviera llorando. Y dijo, le dije la verdad, merece saber qué le pasó a su madre, merece honestidad aunque duela. La risa de Cassian fue amarga, aguda, y dijo, honestidad. Le dijiste que podrías irte. Te convertiste en otra pérdida que tiene que temer. ¿Cómo ayuda eso? Y Maya sintió que su propia ira se alzaba para encontrarse con la de él, porque estaba cansada, muy cansada, de estar atrapada entre su control y la necesidad de Elara, entre su amor por la niña y su desesperación por la libertad. Ella dijo, me hizo una pregunta directa, y no iba a mentirle. No seré otra adulta que le cuenta mentiras reconfortantes mientras controla su vida. Y los ojos de Cassian se entrecerraron, su voz bajando a algo peligroso, cuando dijo, firmaste un contrato de 5 años hace 3 días. No te vas. Eso no es incertidumbre, es un hecho. Maya tocó la pulsera en su muñeca y dijo, esta cosa se asegura de eso, ¿verdad? No podría irme si quisiera. La elección me fue arrebatada en el momento en que me la pusiste, y Cassian dijo, te di una opción, quédate y ayúdala, o vete y condénala. Elegiste quedarte, firmaste el contrato, no puedes fingir que eres una víctima ahora. El ara lloraba contra su hombro, más bajo ahora, agotada, y Cassian la llevó hacia la puerta, se detuvo. Miró a Maya de pie sola en la sala de juegos rota y dijo, pensé que eras diferente, pensé que realmente te preocupabas por ella, pero eres igual que su madre, prometiendo seguridad mientras planeas escapar. Y su voz se quebró en la última palabra, revelando el miedo debajo de la ira, el terror de que la historia se estuviera repitiendo, de que todos a los que amaba eventualmente intentarían irse, y él se vería obligado a detenerlos. Maya dijo, sí me preocupo por ella. Por eso sigo aquí. Por eso le dije la verdad. Porque necesita a alguien que la trate como una persona, no como una posesión. Y la mandíbula de Cassian se tensó, su compostura apenas aguantando, y dijo, no entiendes lo que se necesita para mantenerla viva en un mundo que quiere usarla en mi contra, no entiendes las amenazas, los cálculos constantes. Y Maya dijo, tienes razón, no lo entiendo, porque no me lo dices, solo esperas que confíe en tu control mientras tú no confías en nadie, ni siquiera en tu propia hija, con la verdad. El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo no dicho, años de dolor, trauma y miedo calcificados en patrones que ninguno sabía cómo romper, y afuera la lluvia golpeaba más fuerte. El palacio se sentía como una olla a presión a punto de explotar. Toda esa emoción contenida, buscando una liberación.
Cassian se dio la vuelta, llevando a Elara fuera de la sala de juegos, y Maya lo oyó decir a alguien en el pasillo que el doctor Morrison trate su mano, y luego se fue, la puerta cerrándose, dejando a Maya sola con cristales rotos y sangre, y la cámara de vigilancia todavía parpadeando su ojo rojo en la esquina, grabándolo todo, sin juzgar nada. Se sentó en el suelo donde Elara había estado dibujando, recogió el dibujo inacabado, una casa con 4 ventanas y figuras de palitos dentro, y notó por primera vez que una de las figuras siempre estaba separada de las demás, de pie junto a la puerta, ni completamente dentro ni fuera, atrapada en el umbral, y Maya se dio cuenta de que Elara había estado dibujando su propia incertidumbre, su propio miedo al abandono y la pérdida, y la honestidad de Maya acababa de confirmar que ese miedo era válido. La pulsera zumbaba su pulso constante, y Maya pensó en el contrato de 5 años que había firmado, en la acusación de Cassian de que se suponía que debía arreglar esto, en la imposible posición de amar a una niña cuyo padre confundía la protección con el encarcelamiento y lo llamaba cuidado, y comprendió que habían llegado a un punto muerto. Un enfrentamiento sin ganadores, solo con diferentes grados de daño y supervivencia, y que la única forma de avanzar era a través de la negociación y el compromiso, y esperando que el amor de Cassian por su hija fuera lo suficientemente fuerte como para hacerle aflojar su agarre antes de que todos se asfixiaran bajo el peso de su control. Pero Maya no estaba segura de que lo fuera, no estaba segura de que él pudiera, y esa incertidumbre se sentía como estar de pie en un terreno que se desmoronaba, viendo cómo el borde se acercaba con cada respiración. Pasaron 3 días en un tenso silencio. Maya manteniéndose en su suite como una prisionera que había aceptado su celda, saliendo solo para las comidas con Elara, que se sentían coreografiadas y cuidadosas, ambas bailando alrededor de la conversación sobre los cristales rotos que ninguna sabía cómo limpiar. La mano de Elara estaba vendada, sanando con la velocidad acelerada de la genética vampírica que Cassian había explicado una vez en un raro momento de apertura, y la niña estaba más callada ahora, observadora. Sus pesadillas continuaban pero atenuadas, como si hubiera aprendido a gritar internamente en lugar de en voz alta. Maya todavía dormía en el suelo junto a la cama de Elara, despertándose a la primera señal de angustia, y Cassian nunca venía. Nunca comprobaba cómo estaba su hija en persona. Aunque Maya sabía que veía las grabaciones, lo veía todo. Juzgaba su competencia desde la seguridad de sus pantallas y su distancia. Jamie preguntó al segundo día si se iban, con su mochila ya medio hecha de nuevo, la esperanza y el miedo mezclándose en su rostro de 8 años, y Maya se había sentado en su cama y le había dicho no, cariño, no nos vamos, y cuando él preguntó por qué, preguntó si era por la pulsera, Maya se había sorprendido a sí misma al decir no, no porque esté atrapada, sino porque Elara me necesita y no estoy segura de poder vivir con la culpa de abandonarla. Y necesito que entiendas que esta elección es complicada y difícil y que estoy haciendo lo mejor que puedo. Jamie había asentido como si lo entendiera, aunque era demasiado joven para captar realmente el peso de los adultos tomando decisiones imposibles, y había deshecho su maleta lentamente, con cuidado, como si pudiera necesitar volver a hacerla en cualquier momento. La cuarta noche, Maya no pudo dormir, su mente dando vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. La acusación de Cassian de que había empeorado las cosas, la pregunta de Lara sobre si Maya se iría, el contrato de 5 años que se sentía como una soga apretándose gradualmente, y se levantó a las 2 de la mañana y caminó por los silenciosos pasillos hasta la habitación de Lara, sin saber qué buscaba, quizás solo la proximidad a la razón por la que todavía estaba allí. Encontró a Cassian dormido en una silla junto a la cama de su hija,
con la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo que le dolería el cuello al despertar, su rostro desprotegido en el sueño, más joven de alguna manera, el peso del control temporalmente levantado. Elara dormía pacíficamente por una vez, sin pesadillas, solo una respiración profunda y constante, una pequeña mano enroscada alrededor de un conejo de peluche que había aparecido en su cama recientemente, probablemente de Cassian, aunque él nunca lo había mencionado. Maya se quedó en el umbral observándolos, padre e hija, ambos tan dañados por la pérdida y el miedo, y sintió que algo cambiaba en su pecho, no perdón exactamente, sino comprensión, el reconocimiento de que Cassian estaba tan atrapado como ella, solo que en una jaula de su propia creación. Se sentó en el suelo frente a su silla, con la espalda contra la pared, la suave luz de una lámpara haciendo bailar sombras en las paredes de color pastel y los animales de peluche esparcidos, y esperó. Cassian se despertó después de 20 minutos, sus ojos abriéndose de golpe como lo hacen los vampiros, sin un despertar gradual, y vio a Maya, y se quedó muy quieto, a la defensiva, esperando un ataque o una acusación. Maya habló primero, su voz baja para no despertar a Elara, y dijo: no puedo quedarme si no me dejas elegir quedarme. La pulsera y el contrato, y los guardias, me convierten en una prisionera, no en una compañera, y el Ara necesita una compañera que esté aquí voluntariamente, no alguien que esté atrapado. Cassian la miró durante un largo momento, su expresión indescifrable, y luego miró a su hija durmiendo pacíficamente por primera vez en días, y algo en su rostro se desmoronó, el cuidadoso control dando paso al agotamiento y al miedo, y quizás al comienzo del reconocimiento de que no podía forzar la curación más de lo que podía forzar la lealtad. Se levantó lentamente, se movió hacia Maya, con la gracia cuidadosa de los depredadores que habían aprendido a ser amables, y se arrodilló en el suelo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la plata entretejida en su pelo oscuro, las finas líneas alrededor de sus ojos, la humanidad bajo la mitología vampírica. Alcanzó su muñeca, la que tenía la pulsera, y sus dedos estaban firmes cuando encontraron el cierre oculto, el mecanismo que solo él podía abrir, y el metal se desprendió, dejando su piel pálida debajo, marcada con una débil cicatriz con la forma de la filigrana, evidencia permanente de magia y atadura. Maya miró su muñeca desnuda, sintiéndose más ligera y más aterrorizada a partes iguales, y Cassian dejó la pulsera en el suelo entre ellos y dijo: si te vas, no te detendré, sin guardias, sin persecución, pero te estoy pidiendo que te quedes. Por ella, por el progreso que hemos hecho, por la posibilidad de que podamos encontrar la manera de hacer esto sin jaulas. Su voz era cruda, honesta de una manera que nunca le había oído. Y Maya comprendió que esto era una rendición, el rey vampiro renunciando a lo único que valoraba por encima de todo, el control, apostando a que la confianza podría funcionar donde la fuerza había fracasado. Miró a Elara durmiendo pacíficamente, a Jamie en la habitación de al lado probablemente despierto y escuchando a través de las paredes, a la pulsera brillando a la luz de la lámpara, y pensó en la mujer del traje gris y la dirección de la casa segura que había memorizado y quemado, en el mercado y la vida normal, y la libertad que se sentían imposiblemente distantes. Pensó en las pesadillas de Elara y su pequeña mano cubierta de sangre y la forma en que había susurrado: ¿tú también te vas a ir? Y Maya supo que irse ahora rompería algo en la niña que quizás nunca sanaría. Confirmaría todos sus miedos sobre el abandono y la pérdida. Desharía meses de cuidadosa construcción de confianza. Recogió la pulsera, sintió su peso, su calor volviendo al reconocer su piel, y se la abrochó de nuevo en la muñeca, el cierre encajando con finalidad. Los ojos de Cassian se agrandaron, sorpresa y alivio,
y algo agradecido moviéndose por sus facciones. Y Maya dijo 1 año. Luego renegociamos. Me das autonomía real. Me dejas tomar decisiones sobre el cuidado de Lara. Dejas de monitorizar cada uno de mis movimientos. Y al final de 12 meses, decido si me quedo o me voy, y tú respetas esa decisión. Sin magia, sin fuerza, solo mi elección. Cassian asintió lentamente, algo parecido a la esperanza, reemplazando el miedo constante en su expresión, y dijo 1 año, términos negociables, tu elección. Y luego añadió en voz baja, casi para sí mismo, no sé cómo hacer esto, cómo proteger sin controlar, cómo amar sin encarcelar. Y Maya dijo, yo tampoco lo sé, pero lo resolveremos o fracasaremos en el intento. Y de cualquier manera, tiene que ser diferente de lo que hemos estado haciendo. Se sentaron en silencio por un momento, el palacio despertando a su alrededor, sonidos distantes del personal comenzando las rutinas matutinas, y Cassian dijo, gracias, por quedarte, por intentarlo, por no rendirte con ella, y Maya quiso decir que se quedaba por ella misma también, porque irse se sentía imposible ahora que amaba a Elara, pero simplemente asintió. Se levantó y dijo, voy a hacer el desayuno. Deberías dormir en una cama de verdad. Y Cassian casi sonrió, cansado y genuino, y dijo, lo intentaré. Maya caminó de regreso a su suite por pasillos que se veían diferentes con la luz del amanecer, un azul pálido bañando el mármol y la plata. El palacio menos como una prisión y más como un lugar que podía ser negociado, habitado, sobrevivido. Jamie estaba despierto, sentado en su cama, y miró su muñeca, la pulsera de nuevo en su lugar, y dijo, ¿te la has vuelto a poner? Y Maya dijo sí, pero esta vez fue mi elección. Y eso importa aunque desde fuera parezca lo mismo. Jamie consideró esto con la seriedad de los niños que habían aprendido demasiado pronto que los adultos tomaban decisiones complicadas por razones complicadas, y dijo, vale, confío en ti. Y Maya lo abrazó fuerte y esperó merecer esa confianza. Elara apareció en el umbral, todavía en su camisón, el vendaje en su mano más pequeño ahora, la curación visible, y miró a Maya y luego a Jamie, y dijo en voz baja, tentativamente, ¿puedo desayunar con vosotros? Y Maya dijo por supuesto, cariño, siempre. Caminaron juntos al pequeño comedor del ala familiar, Maya en medio con Jamie a un lado y Elara al otro, la niña buscando ambas manos, y Maya sintió que el peso de su elección se asentaba en algo soportable, no fácil pero posible, un camino hacia adelante a través del compromiso y los límites y la esperanza de que el amor pudiera existir sin un control total. El palacio estaba completamente despierto ahora. El personal moviéndose por los pasillos, los guardias cambiando de turno, la maquinaria del mundo de Cassian zumbando su constante ritmo de fondo. Y Maya pensó en el contrato de 5 años que había modificado a 1, en la pulsera que había elegido llevar, en el rey vampiro aprendiendo a soltar su agarre un dedo a la vez. Estaban sentándose a comer huevos y tostadas cuando Maya notó el sobre, papel negro apoyado contra su taza de café, sellado con cera roja que parecía ominosa a la luz de la mañana, sin nombre, sin remitente, solo el peso de algo significativo. Lo abrió mientras Jamie y Elara comían, sus voces suaves y normales, y dentro había una sola frase en una precisa caligrafía plateada que decía: «Los enemigos del rey vampiro son ahora los tuyos. Elige a tus aliados con cuidado». La mano de Maya se apretó sobre el papel,
su otra mano yendo automáticamente a la pulsera que zumbaba su pulso constante, y miró por la ventana los terrenos del palacio donde los guardias patrullaban los perímetros y las cámaras seguían el movimiento, y el mundo de amenazas y control de Cassian de repente se sintió menos paranoico y más justificado. Dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Su mente ya catalogando preguntas y preocupaciones, y la comprensión de que quedarse significaba heredar no solo la confianza de Elara, sino también los enemigos de Cassian, que la mujer del traje gris había sido una advertencia y un reclutamiento, que el juego era más grande que el trauma de una familia y se extendía a la política vampírica que Maya no entendía. Elara se rió de algo que dijo Jamie, un sonido claro y brillante, y Maya grabó en su memoria la forma en que la luz de la mañana se reflejaba en su pelo oscuro, la herida en proceso de curación en su pequeña mano, la confianza en su expresión, porque estas eran las razones por las que Maya había elegido quedarse, la frágil esperanza de que podía ayudar a esta niña a sanar mientras mantenía suficiente autonomía para sobrevivir a la gratitud del rey vampiro. La carta en su bolsillo se sentía pesada, ominosa, un recordatorio de que el mundo fuera del palacio no se había olvidado de ellos, que la visibilidad de Maya como la mujer que había llegado a la niña inalcanzable la hacía valiosa y, por lo tanto, vulnerable, que elegir quedarse significaba elegir todas las complicaciones que venían con ello. Pensó en aliados y enemigos, y en el hecho de que había firmado un contrato de 1 año con un rey vampiro que acababa de aprender a liberar el control, y Maya comprendió con perfecta claridad que los próximos 12 meses pondrían a prueba cada límite que acababan de negociar, que la tranquila secuela de su enfrentamiento era temporal, que en algún lugar de la ciudad o más allá, la gente estaba observando y planeando y decidiendo cómo usar la conexión de Maya con Elara y Cassian para sus propios fines. Pero por ahora, esta mañana, en este momento, había desayuno y risas, y 2 niños que confiaban en ella, y un rey vampiro que había quitado una atadura mágica porque ella le había pedido que respetara su elección, y eso se sentía como un progreso, aunque fuera frágil e incierto. Maya bebió un sorbo de su café y observó a Jamie enseñarle a Elara a doblar su servilleta en forma de pájaro, sus cabezas juntas, y tocó la pulsera en su muñeca, elegida, no forzada, y pensó en el año que tenía por delante con partes iguales de esperanza y temor, sabiendo que había ganado una batalla, pero que la guerra estaba lejos de terminar, sabiendo que el amor, la libertad y la supervivencia en el mundo del rey vampiro requerían una negociación constante y la voluntad de marcharse incluso cuando marcharse te rompería el corazón. Y Maya acababa de demostrar que tenía esa voluntad, aunque hubiera elegido no usarla todavía.